Para entender el Internet, debemos volver al tiempo en que la comunicación era una promesa más que una certeza. Imaginemos la década de 1945. Laboratorios y oficinas todavía cosidas a la costura de la guerra. Allí, bajo el ruido de ventiladores y el humo de cigarrillos, ingenieros trazaron esquemas que parecían fantasmas, conmutadores, conmutación de paquetes, redes locales. No era aún una red global. Era la audacia de pensar que la información podía viajar, dividirse y recomponerse. En 1961 y en los años cercanos, dos corrientes separadas, una en los Estados Unidos, otra en el Reino Unido, soplaron la misma idea. La conmutación de paquetes. Paul Baran en Estados Unidos y Donald Davis en Gran Bretaña imaginaron redes que no dependían de rutas fijas, sino de pequeños paquetes que buscaban su camino. Era una solución para sobrevivir a la guerra y, paradójicamente, la base para una paz informativa futura. 1969. El Departamento de Defensa de Estados Unidos financia ARPANET, la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, para conectar universidades y centros de investigación. ARPANET no nació para divertir, nació para resistir. Su arquitectura distribuida prometía que la información no colapsara, aunque partes de la red quedaran destruidas. Un experimento militar que, con el tiempo, entraría en la piel de la sociedad civil. Una noche de octubre de 1969, bajo la tenue luz de un laboratorio en Los Ángeles, dos ordenadores intentaron hablar. El intento terminó abruptamente tras el envío de las dos primeras letras, Li-Yu y O. La máquina colapsó, pero al día siguiente vino el G y la I y la N. Habían escrito login, y el mundo no lo supo aún. Aquella conversación tibia fue la chispa que encendió un fuego inabarcable. En los años 70, la red creció en universidades. Programadores jóvenes, libertarios de laboratorio, crearon cultura, compartir código, intercambiar herramientas, disfrutar del desafío técnico. No era un mercado sino una comunidad experimental. A partir de 1973, con protocolos que hablaban un mismo idioma, TCP/IP, nació de la necesidad de crear reglas comunes. La red comenzó a sostener conversaciones entre máquinas heterogéneas. Fue el primer acto de diplomacia entre ordenadores. El Transmission Control Protocol y el Internet Protocol, TCP/IP, fueron adoptados en la década de 1978 y estandarizados en los años siguientes. El 29 de enero de 1983 marcó un hito. ARPANET cambió a TCP/IP. La red, hasta entonces fragmentada, aceptó una lengua común. Fue como dotar a diferentes pueblos de una gramática compartida. De pronto, la interconexión dejó de ser una promesa y se tornó infraestructura. Aunque los inicios fueron académicos y militares, la década de 1980 vio la emergencia de redes comerciales y servicios privados. El sueño se afirmó. No era suficiente que las máquinas conversaran. La gente quería acceso. Empresas surgieron. Se formaron estándares y normativas. El Internet empezaba a escapar de las manos de los académicos. A mediados de los años 90, un físico del CERN, Tim Berners-Lee, tejió una interfaz que convertiría la red en un lugar comprensible para las personas. La World Wide Web, propuesta en 1989 y implementada en los años siguientes, añadió hipervínculos y páginas. Transformó información en paisaje navegable. No fue solo técnica, fue una interfaz cultural que hizo que el saber fuera accesible con un clic. La década de los 90 trajo euforia y mercado. Miles de empresas vieron al Internet como mina de oro. En 1999 y en los primeros años del milenio, la burbuja.com explotó. Precios inflados, promesas incumplidas. Pero debajo de la especulación, millones encontraron correo electrónico, foros y comercio electrónico. El acceso se volvió cotidiano. Cajeros, bibliotecas, escuelas.
La red, una vez laboratorio, se convirtió en paisaje humano. Al mismo tiempo, Internet abría nuevas trincheras políticas. Activistas digitales organizaron campañas, periodistas independientes encontraron audiencias, movimientos ciudadanos se articularon por redes. Pero la libertad tuvo un reverso. La vigilancia estatal y comercial creció. A partir del 1998 y en la siguiente década, debates sobre privacidad, neutralidad de la red y control del flujo informativo comenzaron a definir no solo tecnología, sino democracia. La llegada del teléfono inteligente cambió las reglas otra vez. A partir de 1999, y sobre todo en la primera década del nuevo milenio, la convergencia entre comunicación y computación llevó el Internet al bolsillo. Ahora, la red no era solo un lugar para visitas, era un entorno persistente que acompañaba cada gesto humano. Mensajes, mapas, redes sociales. La vida se fragmentó en paquetes de datos. Hemos visto la red nacer de laboratorios militares, florecer en universidades, transformarse con la web y aterrizar en nuestros bolsillos. Pero cuando la infraestructura se vuelve íntima, las preguntas cambian de tono. ¿Quién controla el flujo de información? ¿Qué derechos tenemos sobre nuestros datos? En las próximas décadas, estas respuestas serán forjadas en batallas legales, tecnológicas y culturales. Y en esa encrucijada, algo inesperado espera, una nueva arquitectura, una nueva economía de la atención, una atención que pondrá a prueba la idea misma de libertad en línea. A comienzos del nuevo milenio, el Internet ya no era un experimento, era un latido global. En la primera década de los 2000, cada despertar humano activaba millones de solicitudes. Servidores remotos comenzaban a procesar vidas enteras. Era un amanecer distinto. La humanidad había delegado parte de su memoria, su comunicación y hasta su identidad en la red. Desde mediados de la década de los 2000, las redes sociales reinventaron la interacción. Lo que empezó como tablones digitales se transformó en plazas públicas globales. La mitad de la humanidad, al cabo de pocos años, sería testigo o protagonista de movimientos sociales, romances, rupturas y conflictos destinados a vivir en línea para siempre. Y así nació algo completamente nuevo: la identidad digital. El Internet se convirtió en un terreno de lucha. En la primavera árabe, a comienzos de la década de 2010, activistas conectados elevaron su voz más allá de fronteras físicas. Estados endurecieron controles, empresas reforzaron moderaciones, ciudadanos reclamaron transparencia. La red ya no era neutral. Era el nuevo parlamento de la humanidad. El concepto de la nube apareció como una metáfora amable, pero escondía vastas fortalezas de datos. A partir de la década de 2010, fotografías, proyectos, correos y archivos dejaron de vivir en nuestros dispositivos y migraron a gigantescos centros de cómputo. La comodidad tenía un costo, la dependencia, y la dependencia, su sombra, la vulnerabilidad. A medida que el Internet maduraba, surgió una angustia colectiva. ¿Quién observa? Filtraciones, denuncias, revelaciones sobre vigilancia masiva resonaron en la década de 2010 como un disparo en una sala silenciosa. Usuarios alrededor del mundo descubrieron que sus huellas digitales eran pistas demasiado valiosas para gobiernos y corporaciones. La vida cotidiana se volvió inteligente. A partir del avance del Internet de las cosas, cada aparato se conectó a la red. Lo doméstico dejó de ser privado. Lo cotidiano empezó a generar datos, hábitos, ritmos de consumo, rutas de movimiento. La red se expandió hacia un territorio mucho más íntimo, nuestro día a día. La economía global giró hacia lo digital. En apenas 2 décadas, empresas nacidas en garajes se convirtieron en imperios planetarios. Los datos fueron el nuevo petróleo, la atención, la nueva moneda. Este cambio alteró industrias, empleos y culturas enteras. Lo físico dejó de ser la regla. Lo virtual se convirtió en el centro del capital. En el corazón de este crecimiento apareció un adversario silencioso:
Desde los primeros virus en los años 90 hasta las campañas de desinformación en la década de 2020, el conflicto se trasladó a un plano intangible. Se libraron guerras que no se veían pero que alteraban elecciones, economías y sociedades. El Internet se convirtió en campo de batalla. Hacia los últimos años de la década de 2020 y comienzos de la década siguiente, la inteligencia artificial empezó a remodelar la red. Algoritmos capaces de aprender, conversar y crear tomaron un rol central. Esto transformó la manera en que buscamos información, trabajamos, creamos arte y tomamos decisiones. El Internet dejó de ser solo una red de conexiones. Se convirtió en un organismo que interpreta. Mientras gigantes tecnológicos acumulaban poder, surgieron alternativas, cadenas de bloques, protocolos descentralizados, nuevas arquitecturas que prometían devolver control a los usuarios. No era solo una innovación, era una rebelión. Una búsqueda por equilibrar poder en un territorio cada vez más desigual. En la década de 2030, iniciativas de conectividad global irían iluminando regiones enteras del planeta. Satélites de órbita baja ofrecieron acceso incluso en las zonas más aisladas. La red se transformó en un derecho de facto, una herramienta para educación, comercio, salud y supervivencia. El Internet comenzó como un experimento militar, creció como un proyecto académico, se expandió como un fenómeno social y terminó moldeando civilizaciones. Pero su historia no está terminada. Frente a la era de inteligencia artificial, las guerras invisibles, la economía de la atención y la constante lucha por la privacidad, aparece una pregunta tan antigua como urgente. Si todo está conectado, ¿qué sucede cuando dejamos de estarlo? Espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Eres un grande.